Los más vociferantes y los más estridentes son Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, que ya salen marzo, ya están en lo último. Y más allá de esta última pelea y del posicionamiento de los consejeros, pues quienes van a acceder al Instituto Nacional Electoral son personajes afines a Morena. Más allá de lo que suceda con estas reformas y el plan B, son las últimas patadas de ahogado de Lorenzo Córdoba en esta defensa que ha hecho del INE. A mí me parece una defensa exagerada, me parece que el árbitro no debe de opinar respecto a cómo deben de ser las leyes, simplemente acatarlas como vengan del legislativo, porque al legislativo se le vota. Los 11 consejeros del INE, pues básicamente cantaron la rebelión que van a armar en contra del plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador. Recordemos que esta reforma está pendiente de su aprobación en el Senado y los 11 consejeros dijeron que van a interponer todos los recursos jurídicos que estén a su alcance en cuanto se apruebe en el Congreso de la Unión. La política explicada deja de ser complicada. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juan Padeleo. Un podcast de Político MX. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast de miércoles, que estamos grabando ya más tarde de lo normal. Ustedes ni siquiera lo imaginan, pero siempre estamos aquí al pie del cañón, o lo estamos intentando mucho. Y junto a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? Un podcast de miércoles. Nunca Miércoles 25 de enero. Todo el día. Del año 2023. Sí. ¿Cómo estás, Poncho? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué ha habido? Pues... ¿Por qué andas grabando tan tarde? Pues pero grabamos. Pero grabamos. O sea, nuestro compromiso está intacto. Me siento muy orgulloso. Absoluto. La verdad, sí. Y todo por todos los que nos escuchan. Y lo hacemos con todo el cariño para ustedes. Sangre, sudor y lágrimas, pero aquí estamos. Cumpliendo. Poncho, ¿quién quieres que sea el próximo DT de la selección mexicana? ¿Quién quiero? Ajá, ¿quién quieres? No vas a decir Miguel Herrera porque me paro y me voy. Iba a decir Miguel Herrera, pero porque no ubico a otro, la verdad. O sea, sé, él es tan ruidoso, tan mediático, que me llegan las noticias, a pesar de que yo no soy futbolero, de que está haciendo su campaña de querer regresar a la selección. Anda en campaña. Y el meme ese de ¿qué fue? ¿Sudáfrica? El de Saiyajin, ¿no? Ajá, exacto. De Saiyajin, pues claramente llama a mi público y a mi audiencia, o sea, la audiencia a la que yo pertenezco. Él fue de Rusia. Ah, fue Rusia. Okay. Todavía a Sudáfrica le tocó otra vez a Aguirre, creo. Ah, sí, es cierto. Fue 2012. Pero no, pues fuera de eso no tengo idea, la verdad. O sea, podría decir como lo básico, así como de que no sea extranjero, pero la verdad es que no sé qué conviene. Sé que hay un debate, o sea, entre que si nacional, extranjero y quién. Tú y yo lo hemos platicado ahora que acabó el Mundial. ¿Qué dirías? Yo creo que nacional, pues nada más por darle la oportunidad. Yo creo que sí es importante que conozca el fútbol mexicano y a los jugadores, aunque estén ellos jugando en el extranjero. Pero pues más bien, y lo que también siempre se dice en todos los programas de deportes, es como darle continuidad al proyecto, dejarlo que crezca, ¿no? ¿A poco no? O sea, eso lo llevo escuchando desde los 90. El diagnóstico lo sabemos. Ajá, exacto. No, el tema es... La Federación Mexicana es muy complicada, mano. La verdad. Hoy entrevistaban al Tata Martino en un programa de radio Paraguay. Uh-huh. Decía, a ver, México muy bien, un honor, pues no cumplimos el objetivo, jugamos bien, pero no nos alcanzó. México tenía 8 mundiales, o no sé cuántos, 7 seguidos pasando a octavos de final y no se logró, entonces tal, pero dice... Lo que tú acabas de decir, en México la lana es demasiado importante, el negocio del fútbol es más importante que el fútbol mismo. Y es muy difícil porque el fútbol es una empresa privada, la federación es una empresa de la cual son dueños los dueños del fútbol mexicano, no es como si es una dependencia gubernamental ni una federación adscrita al Comité Olímpico Mexicano, ni mucho menos. Y el fin de todo negocio es hacer lana. Y la verdad es que la selección mexicana hace muy buena lana. Y a lo que se refería el Tata era a este tema de los partidos en Estados Unidos, los constantes, eternos partidos en Estados Unidos, que no sé, la selección se puede meter 15, 20 millones de dólares por cada partido, por jugar contra Surinam, o contra Jamaica, o contra Barbados, o contra quien tú quieras. Y pues es muy difícil que rechaces 20 millones de dólares de gratis, ¿no? Y si tienes que llevar a tal jugador, aunque no queda tan bien en tu esquema como director técnico, pues lo tienes que llevar porque es el que vende playeras, ¿no? Y entonces de pronto se convierte ya en una posibilidad, no para el más capaz, y se sale de este
debate que tú bien planteabas de extranjero mexicano, y es, pues, ¿quién se va a dejar controlar con la federación? Pues por sí. la federación. ¿Quién va a ser un técnico que no imponga sus condiciones y que diga, a ver, no, partido en Estados Unidos no, vamos a jugar a Holanda contra tal, o vamos a jugar a Argentina o a Uruguay, o... Entonces, a mí sí me hubiera gustado el loco Bielsa, Marcelo Bielsa, es un director técnico argentino. Sí, Ya estuvo en el fútbol mexicano Sí. con el América y con el Atlas. Me acuerdo Es de un ese. genio del fútbol. Ujú. Tiene varios ahí discursos virales en redes sociales. Hay uno muy bueno de merecimiento, no sé si lo he escuchado. Sí. Pero parece todo indicar que será Guillermo Almada, el DT de Pachuca, que ganó campeonato con Santos, que ganó campeonato con Pachuca, es uruguayo. O sea, sí conoce más o menos. Es que lo que pasa es que la siguiente semana la selección mexicana, la federación, la selección, tendría que presentar el plan de trabajo rumbo al 26 y tendría que anunciar al nuevo director técnico. Se dice que el Jimmy Lozano va a entrar por un par de partidos, como siempre, pues prisa no hay, ¿no? Pues no tenemos prisa, pues total el mundial es en 3 años, Pues sí. ¿qué nos apura? No Ay, vamos a no. jugar eliminatoria mundialista, no vas a tener muchos partidos, no vas a tener fogueo, va a ser un mundial aquí en tu casa. Es que es una marca tan buena y Sí. tan exitosa que aún cagándola les va a seguir dando beneficios y les va a seguir dando lana. Entonces, ¿qué te preocupa? Yo Eso como sí. aficionado, yo sí voy a aquí imponer públicamente un veto a la selección mexicana hasta que no tengan un buen proyecto. No te juro creo. juro no ver ningún partido y juro no asistir a ningún partido. O sea, porque Yo deben sí saber estoy muy ustedes enojado. que Juan Pablo de Leo es o sea, para todo lo que tiene que parar para ver a la selección, salvo la tele, ¿no? Y aún así la estás viendo, si puedes. Pero no más, acabó. Ya, así de Anuncio la separación oficial de Juan Pablo de Leo con la selección mexicana. Qué Hasta en fuerte. tanto no se solucione el tema estructural y los problemas estructurales que se requieren en el fútbol mexicano para que podamos tener una selección digna. De por sí mis Chivas están en la calle de la amargura. plano. No, bueno, pero es que sí, ese ya es un No. cuento entre triste y Asqueroso, tragedia, ¿no? asqueroso. Mis Patriotas en la calle de la amargura. Ah, sí, es cierto. Mis Mediarrojas en la calle de la amargura. Los Celtics van bien, esos me dan esperanza, esperanza. Para este año. Porque si no ya... Pues sí, no hay más que te pueda ofrecer como de... No, pues estaba en el Olimpo. Ajá. Estaba yo en el Olimpo. Pero así hay épocas, ¿no? Así hay épocas. De los grandes Así es el equipos, deporte. bajan, suben y demás. Bueno, Así es el deporte. ustedes díganos a quién desean de director técnico. ¿A quién quiere rolas? ¿Ves? Él sí quiere Almada. Pues sí, está ¿Sí bien. lo quieres? Sí, es que le voy al Pachuca. ¿Eres de Pachuca, Rolando? Eres de Pachuca. No, pues sí, con razón. Quiera su DT en mi selección. Pues sí, está bien, ¿no? no es malo, no creo que sea el indicado, pero vamos a darle el voto de confianza a Rolas con su propuesta de Estoy de acuerdo. Almada. Oye, Dígame. a ver, tema. Yo planteaba en nuestra junta de formación del podcast, que hoy, miércoles, los 11 consejeros del INE, pues básicamente cantaron la rebelión que van a armar en contra del plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador. Recordemos que esta reforma está pendiente de su aprobación en el Senado. Ricardo Monreal acaba de decir que en cuanto inicie el periodo ordinario de sesiones se va a votar ese mismo día. Y los 11 consejeros, que eso es relevante porque ahorita lo podemos ver, porque incluye a los que supuestamente apoyan a la 4T, dijeron que van a interponer todos los recursos jurídicos que estén a su alcance, obviamente empezando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero pues también toda impugnación o detenciones, digamos que, o pausas que un juez pueda ordenar en cuanto se apruebe en el Congreso de la Unión. Entonces, esto se suma, digamos, a lo que ya han impugnado en las acciones de inconstitucionalidad que presentó el PAN y PRD, con la ausencia del PRI, cuando menos a nivel de dirigencia de partidos. Pero sí le presentó el PRI también. Ajá. A mí lo que me llama la atención es que estuvieran separados, ¿no? Pero también de los diputados de la Alianza Va por México, que lo presentaron también hoy hace unas horas. Y básicamente lo que están argumentando los consejeros del INE es, a ver, esta ley de aprobarse o cuando la aprueben de esta manera tiene cuestiones inconstitucionales y tiene cuestiones que vuelven inoperante al INE porque, por ejemplo, los del servicio electoral de carrera se reducen un 86%. De más de 1,000 trabajadores quedarán nada más como 320
350 trabajadores. Entonces, dicen, con eso no podemos hacer correctamente una elección. Los tiempos de la campaña, o más bien de todo el periodo electoral para la presidencial de 2024 y las estatales de ese año, se reducen, pero no cambiaron los tiempos para definición de alianzas, precampañas, candidaturas. Entonces, no, o sea, digamos, ni a los propios partidos les va a dar para, pues, para hacer correctamente sus trámites. Y también dicen, pues, que las sanciones van en contra de ciertos artículos constitucionales porque los limitan a no poderles quitar, pues, una buena parte de su financiamiento público. Me refiero a las sanciones contra los partidos. Y, pues, digamos, en un sentido de, pues, nos están dejando sin dientes y, pues, no tiene mucho, pues, sentido así poder calificar una elección. Aquí hemos tenido toda una discusión de qué tanto se vale que tengan dientes o no tengan dientes. Yo estoy nada más citando lo que dicen los consejeros y ese es el argumento. Y creo que a partir de eso, pues, viene el debate de qué tanto ellos tienen razón, qué tanto no, y sobre todo que en la Suprema Corte se va a decidir todo, porque todos le están echando la bolita a la Corte, que en este momento vive en un momento álgido, y pues son los que van a decidir si esa ley electoral termina siendo aprobada y validada para 2024 o no. No hay duda de que iba a terminar. La gran pregunta respecto al tema de la Corte es un tema de tiempos. Sí. ¿Cuánto tiempo se tardará en atender el caso y en resolver el caso? Si, como bien dice, será previo a la elección del 24, posterior a la del 24. Si se hiciera posterior, la reforma como está a las leyes secundarias de la ley electoral entrarían en vigor hasta que la Corte no diga lo contrario. A ver, yo creo que ahí hay una presión de Morena en un escenario en el que el INE nunca entendió, la actual presidencia del INE, Lorenzo Córdoba, nunca entendió el momento que vivía el país. Y si bien el órgano es un órgano independiente, es un órgano autónomo, se metió en más problemas de los que se pudo haber metido. Uh-huh. Entra en una disyuntiva, porque lo que está diciendo el INE en esta carta y lo que lleva diciendo ya varios meses desde la discusión de esta propuesta electoral, es que no les va a alcanzar el dinero, es que es un tema de dinero en realidad. Y la posición de Morena en ese sentido es, caray, a ver, con los altos sueldos de los funcionarios que ganan más que el presidente, que según en este país dicen ellos nadie gana más que el presidente, con las prerrogativas y con todo lo que implica el gasto para los altos mandos del INE, recórtatelo, ¿no? O sea, si te hace falta y si tanto crees en la democracia y tanto tal, adelante. Entonces, le generan esta disyuntiva al INE respecto al tema presupuestal, porque en realidad, más allá del tema de presupuesto, estas leyes secundarias no trastocan mucho lo que en un principio se quería, que era, digamos, una reforma profunda al INE, pasarlo a la Secretaría de Gobernación, al Tribunal Electoral y muchas amenazas con las cuales cumplieron los morenistas a presentar la iniciativa, pero que no tenía de ninguna manera viabilidad ante la necesidad de tener una mayoría absoluta por la reforma constitucional. Por eso se van a las reformas secundarias que no requieren de esa mayoría absoluta. Pero a quien terminan, digamos, medio que picando y fregando son a los consejeros, claro, y al consejero presidente. Los más vociferantes y los más estridentes son Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, que ya salen en el mes de... Pero en nada, marzo. Marzo, ya, ajá, están en lo último. O sea, esto es su última pelea, por decirlo de alguna manera. Y más allá de esta última pelea y del posicionamiento de los consejeros, pues quienes van a acceder al Instituto Nacional Electoral son personajes afines a Morena, porque con el control que tienen del Congreso y del Senado y las propuestas que pueden hacer los organismos, las instituciones y las comisiones, pues todas pertenecen a Morena también en ese sentido. La controversia que hubo con respecto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que propuso a un yogi de la risa o alguien así. Que lo cambiaron, pero después al final son morenistas, ¿no? Y los van a votar los morenistas y creo que son 4 espacios de consejeros. Sí, incluyendo el consejero presidente. Y 3 más. Es correcto. Y entonces elegirán ellos al consejero presidente, pero Morena tendrá la oportunidad de meter a 4 consejeros afines a ellos. Y más allá de lo que suceda con estas reformas y el plan B, con un consejo
de integrantes tan amplios a favor de Morena, porque ya habían entrado 3, que fue Carla Humphrey, que fue Uquib y que fue esta otra consejera. No recuerdo su nombre, pero bueno, fue otra consejera. Entrarán otros 4. Correcto. Serán 7 consejeros. Aunque entiendo que sí existe la posibilidad de que alguno de los consejeros actuales quede como presidente o presidenta, que pudiera ser Carla Humphrey, que suena. Hay como cierto debate, pero bueno, o sea, sí creo que pudiera ser una inclinación mucho más clara. Son 11 consejeros. Correcto. Y de los 11 hoy se pronunciaron 10 en favor. 11. Sí, claro, porque fue el representante de Morena quien intentó ahí meter, pero como consejeros los 11 se pronunciaron. Es correcto. Se pronunciaron en contra. Es correcto, así tal cual. Norma Irene de la Cruz. Entonces vienen cosas muy interesantes. Viene también la batalla en el Congreso y en el Senado con este plan B. Se está planeando una marcha, creo que para la próxima semana o a principios del próximo mes. Para finales de febrero. Para finales de febrero, una marcha que saldrá, creo que desde la Suprema Corte, irá no sé a dónde, pero una marcha, otra marcha ciudadana, seguramente vendrá una contramarcha ahí, vendrá el relevo de los consejeros, vendrá la decisión de la Suprema Corte. Entonces, este es un cuento al que todavía le falta mucho. Son las últimas patadas de ahogado de Lorenzo Córdoba en esta defensa que ha hecho del INE. A mí me parece una defensa exagerada, me parece que el árbitro no debe de opinar respecto a cómo deben de ser las leyes, simplemente acatarlas como vengan del legislativo, porque al legislativo se le vota y el legislativo tiene un mandato ciudadano. El INE es independiente, sí, no es ciudadano, no, porque está lleno de representantes de partidos políticos como lo estamos platicando. Y pues, si la gente quiere pan y circo, pues pan y circo quiere la gente, por más que te opongas. Pues sí, yo lo único que diría es que estoy totalmente de acuerdo en que el INE requiere reformas grandes y disminución de presupuesto. También que los partidos se hacen güeyes en bajarse las prerrogativas. Yo sé que estoy hablando de un mundo que no va a existir, pero pues hay que empezar también a decirlo como es. Y sí creo que este plan B está mal hecho. Y por eso mismo está en riesgo de que la Corte lo tire, si es que va a ocurrir eso, ¿no? ¿Qué tendría que ser? Los ministros. Pero eso no quite que el análisis necesario se requieren reformas en el INE. A lo mejor no tan drásticas como el presidente las está planteando, eso lo podemos discutir en otro momento. Pero yo sí creo que lo hicieron con las patas, ¿no? Y pues por eso se les va a salir más o menos el tiro por la culata. Y creo que los consejeros ayudarían más no siendo tan estridentes, empezando por Lorenzo y Murayama. Pero pues creo que tanto las instituciones, de acuerdo a lo que marca la ley, como ellos mismos, pues tienen el derecho de crear estas acciones de inconstitucionalidad. Vamos a ver, de nuevo, la bolita está en la Corte y ahí es donde va a estar interesante la discusión. Lo tienen, y ya por otra parte tenemos a la Alianza Va por México, que ha dicho desde su refundación que el bloque va en contra y el voto va en contra, y ahí sí no hay nada que moverle, y no le van a mover justamente previo a las elecciones del Estado de México y de Coahuila. Me gustaría platicar con un experto en temas electorales que pudiera discernir bien respecto a lo que es esta propuesta y las afectaciones verdaderas que tenía. Siempre es bueno tener un servicio de carrera, siempre es bueno tener, pero sí, los gastos del INE son muy amplios y muy grandes, y llevan prometiendo una transformación hacia la modernidad desde hace tiempo, y ahora sí leía que algunos consejeros decían, bueno, pero es que ponen peligro el voto electrónico. Por 10 años se retrasaría. O sea, ¿de qué estás hablando? O sea, yo en mi Llevamos vida 30 años probándolos. Entonces ahora sí ya ponen en riesgo todo esto. Pues claro que no. Pero esto va a terminar en la Corte. Y que se bajen la lana los partidos, que no se hagan mensos. O sea, gran parte del presupuesto claro. Ese es el del punto. INE son los partidos. Que no se hagan mensos, ¿no? Y de verdad no lo defiendo. El INE requiere cambios grandes, urgentes, pero empezando por lo de los partidos. ¿Y eso no va a suceder? Pues no, pero por eso estamos en esta simulación y el tarara, ¿no? O sea, pues ahí estamos. Ustedes díganos qué piensan del tema. Oye, decía Ciro y Lorenzo que la democracia no está en el DNA en el ADN de los mexicanos. Que la democracia no está en el ADN de los mexicanos. ¿Y entonces qué tenemos? Atole.
O sea, ¿sí dijeron eso? Atole en las venas. No dijeron que teníamos atole, Ajá. pero sí dijeron que que la democracia no Me estaba gustó ese remate. en el ADN de los mexicanos. Pues hacia esas nos vamos pues todos, ¿no? Pero la verdad es que no estoy seguro. Y no sé qué tipo de argumento sería como para que le creamos más en algo así. Pues qué bueno que los tenemos a ellos para que nos instruyan y para que nos guíen y para que gracias a ellos nos inyecten ese ADN que nos falta a nosotros como mexicanos en cuanto a temas democráticos. Y atole. No voy a hacer un análisis de nuestra sociedad mexicana. No, o sea... No es micrófono. Cuando quieran alguien viendo aquí en la oficina, les platico lo que pienso acerca de nuestro país y nuestra Un sociedad. par de tequilas. Así. No, o sea... No, y entiendo, pero pues también... O sea, ¿qué sociedad...? Es un comentario muy condescendiente. Ajá, exactamente. Y ellos como los defensores de la democracia mexicana. Me genera irritación. O sea, no está bien decir algo así. Aunque esté en su libertad de expresión. Siempre, digan lo que quieran. Ahora, Tercera Guerra Mundial, Juan Pablo de León. No, es lo no. que veo en Trending Topics. Todo el mundo está muy asustado en las redes. Entre ayer y hoy, Ponch, Estados Unidos y Alemania por fin tomaron la decisión de enviar tanques a Ucrania para su defensa de la invasión de Rusia. Se tardaron. Pues Volodymyr Zelensky lo estuvo pidiendo desde hace tiempo, incluso más que decir gracias por los tanques a Alemania y a Estados Unidos, dijo apúrenle porque nos urge. O sea, muy bien, gracias, todo bien, pero apúrenle porque necesitamos esos tanques. Este debate respecto a los tanques provocó la renuncia de la ministra de Defensa de Alemania, porque hay un debate en ese país respecto a qué tanto más debe armar Alemania a Ucrania, y en Estados Unidos no hubo tanto problema después también de la visita de Zelensky, pero de igual manera, no es cualquier tema enviar tanques. Yo incluso te diría que me parece mucho más relevante y peligroso incluso para Rusia el envío de estos misiles Patriot por parte de Estados Unidos a Ucrania. Un misil Patriot es mucho más poderoso, efectivo y estratégico de lo que puede ser un tanque. Por algo están pidiendo los tanques los ucranianos, eso me queda claro, que les van a ser útiles y que los necesitan. Y hay una unidad, y lo escuchaba el otro día en una entrevista que le hizo El País a Emmanuel Macron y en lo que han estado diciendo los líderes europeos respecto a la unidad que hay en Europa con este tema. O sea, si Putin pensaba que iba a debilitar a los europeos y a los norteamericanos y pensaba que iba a ganar la guerra en 3 días, fue absolutamente lo contrario. Los países están aumentando su presupuesto militar, la OTAN está más fuerte y más unida que nunca, y Estados Unidos no ha tenido ningún tipo de limitaciones para enviar dinero, armas y entrenamiento de Ucrania, de Estados Unidos a Ucrania. Entonces, este es un paso más en el involucramiento que tienen los países para con Ucrania. Las reglas están puestas muy claras, a pesar de las amenazas que ha hecho Rusia en ese sentido. Mientras ningún país de la OTAN se meta a luchar en Ucrania, no podrá Rusia alegar algún tipo de agravio en cuanto a las convenciones y reglas de guerra, por más irónico que eso suene, que existen. Putin no tiene una victoria militar hace tiempo. El ejército ruso está mermado, no tiene liderazgo. También despidieron al máximo líder y al encargado de la guerra hace algunas semanas, y lejos de ir ganando terreno, han ido perdiendo terreno. Entonces ahí la gran pregunta con respecto, para regresar al primer comentario que hacías en cuanto a la Tercera Guerra Mundial, es en la medida que Putin se pueda sentir acorralado, debilitado, mermado y sin opciones, entonces sí crecerían las posibilidades de algún tipo de ataque químico, seminuclear o otra idea que se le pueda ocurrir, pero ya también los gobiernos han advertido que si eso llegara a pasar, entonces la guerra se le va a otro costo. Me parece interesante, me parece positivo para esta defensa en la que yo sí estoy de acuerdo de las libertades y más allá de estos grupos neonazis y lo que dicen que tiene Ucrania y demás, que no es ni lejos un país perfecto, que tenga la decisión sobre sus libertades y su futuro respecto a ver hacia Europa o ver hacia Rusia. Y lo que le ha costado mucho trabajo a Putin es el hecho de que Ucrania no quiere ver hacia Rusia, quiere ver hacia Europa y se siente más europeo que euroasiático. Y por ahí va el tema. Y cualquier invasión, no importa cómo las señales están mal, ¿no? Claro.
O sea, Aquí somos antiimperialistas. exacto. Excepto por los Yankees, porque la verdad es que Sí, como que te mordiste la lengua y te hot estás dogs, sangrando un hot poco. dogs y pizzas y fútbol americano para todos, nadie tiene problema con eso. Pero pues sí, no, ya cuando son matrushkas y otros... Pues, Ya, no está bien. No quiero. No, pero bueno, a ver, ya para cerrar el comentario. O sea, nada más es eso. O sea, no nos dejemos llevar tan fácil. Digo, yo sé que las redes sociales, voy a sonar como tío maestro de la universidad, pero sí creo que en este tema, de este lado del mundo, como que nos asustamos bien rápido con el asunto, pero por eso medios como Político, analistas como Juan Pablo de Leo y grandes Basilio. amigos, gracias. Pues es eso, o sea, entendamos qué está pasando. Cada quien puede tener una opinión, Porque el pero Ponche es internacionalista, para quien no lo sepa. a mucha honra y con mucho orgullo, la verdad. Oye, va a cumplir un año la guerra en Ucrania, el 25 sí. de febrero, si no mal recuerdo. Es correcto. A ver si vamos planeando una buena invitación. Ujú. A ver, ustedes sugiéranos ahí en las redes sociales o escríbanos a Poncho, a mí, a qué especialista consideran que deberíamos de invitar para platicar de Ucrania ahora Ándale. que se va a cumplir un año. Tener un buen podcast al respecto. Está buenísimo y traemos comida rusa. No, Ucraniana, no, gringa, entonces. no, misiles Patriot, hot dogs, pizzas. God bless the United States of America. Me queda claro. Ya no voy a decir nada más. Bueno, gracias a ustedes que nos escuchan, que nos comentan, que nos comparten. Síganlo haciendo, por favor. Díganos de qué otros temas les gustaría que estemos platicando. Gracias a todo el equipo de Político MX y de Pols.mx que lo hace muy bien. Gracias, Rolando de Pachuca. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo de Leo. Gracias, mi Poncho. Yo soy Alfonso Basilio. ¿Es cuánto? Juan Pablo de Les Cuanto. Hasta luego. Esto fue Es Cuanto, un podcast de Político MX.